Buenos días, amada iglesia. Buenos días. La semana pasada estuvimos tratando un tema que hemos hecho un alto en el estudio de la primera carta del apóstol San Pedro, y estamos haciendo un estudio del verdadero descanso del Señor, de lo que dice la palabra del Señor en cuanto al enfoque del reposo eterno. Hemos creído oportuno que la verdadera razón del Evangelio es entender que nosotros tenemos todavía una segunda o un final que está ubicado como la segunda venida del Señor, que la segunda venida del Señor pudiera ser también manejada como ese espacio de descanso que la palabra del Señor está mostrando. Tenemos de frente de nosotros ese gran acontecimiento, y que otro día, cualquiera de estos días, esa segunda venida del Señor va a ser inminente. Hasta tanto, la iglesia del Señor tiene que estar esperanzada y tenemos que estar respaldados por su palabra. Y teníamos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11:28, veíamos ahí que esa palabra: vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y vengan a mí, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Vengan aquí, yo quiero darles ese verdadero descanso. Entonces, eso es lo que estamos o vamos a estudiar esta semana y la próxima, para llegar a este texto que la semana pasada lo leímos, y que es el texto base de nuestra predicación. Hebreos 4, que tenemos 4 del 1, leímos hasta el 11, pero la base lo podemos resumir desde el 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, si Josué hubiese dado ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso. Si Josué hubiera logrado darles ese descanso cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, si hubiese sido ese el final del descanso provisto por Dios, dice, Dios no habría hablado de otro día de descanso. Dios no había hablado de otro día de descanso, aún por venir. 9. Esto es lo que nosotros tenemos como base, póngale el 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Amén. Esta es una posición que entendamos que el descanso entonces es un estado que tiene el Señor para su pueblo y que está por venir. Y que hasta tanto nosotros tenemos que entender un poco para poder tener en esta vida el descanso que tanto el Señor Jesús nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, esta mañana vamos a tener la lectura del contexto de estos versículos del capítulo 4, el contexto anterior del capítulo 3, desde el versículo 7 hasta final. Ese contexto es muy importante para poder ir dándole
el concepto del verdadero descanso. Aquí arranca esta mañana los consejos. He preparado 7 consejos en manera de aplicación que nacerían de este texto, ¿no? Del 7 al 18. 7 consejos para entender el verdadero descanso, ¿no? Desde la palabra del Señor. Vamos a ver. 3.7. 3.7. Primer consejo, y así a lo rápido que esta mañana vamos a tener, es tener la dirección del Espíritu Santo. Esto es para todos. En el texto está muy claro, ¿no? Este texto arranca en el Salmo 95, ¿no? Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron en el desierto. Segundo consejo esta mañana sería no endurecer el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que se pusieron a prueba en el desierto. No, esto es lo que no hay que aprender. 9. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. Aquí estaría otro consejo más. No debemos probar al Señor. No debemos probar al Señor, como lo hicieron, que a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años, pero por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Ese sería otro consejo más, el cuarto, tener obediencia al Señor. Por eso estuve enojado con ellos, dice, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que yo les digo. Rehúsan hacer lo que yo les digo. Obediencia. 11. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. El quinto consejo está en el versículo 12. Por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y endurezca su corazón contra Dios. Este quinto punto sería tener un corazón lleno de fe y de bondad. Quinto consejo para este año 2026, llenar nuestra vida y nuestro corazón de fe y de un corazón sano, porque es una de las cosas que le costó no entrar al pueblo en la tierra prometida, ¿no? El último consejo está ahí en el versículo 16, ¿no? Desde el 14 sería: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice el Salmo 95, 7 y 8. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Ser fiel al Señor, este sexto punto. Y el séptimo, del 16 al 19, Dios no tiene engreídos. Dios no tiene engreídos. El pueblo de Israel pensaba, o a veces piensa, que por tener la etiqueta de ser el pueblo de Dios, le tiene patente de corso para hacer lo que quiera. Y mire lo que dice este último punto, 2026, uno de los puntos entonces que vamos a tener. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios?
a pesar, mire la pregunta que hace de este punto, muy, muy importante. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y quiénes hablaba y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Y como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Esta mañana, con esta lectura, este tema del descanso para nuestra vida, debe de estar claro de que uno de los puntos que el Señor dejó afuera a su pueblo, porque puede ser que se olvidaron realmente de quién era Dios, el verdadero Dios. El escenario, el que marca este escenario, este punto de quiebre de aquí de Hebreos, la última revelación que el Padre hace en su Hijo, en la persona del Señor Jesús, que es el descanso que Él tiene también preparado como persona, en la persona del Señor Jesús, está en Hebreos. Y esta mirada de Hebreos hacia el Génesis, como veíamos la semana pasada, es maravillosa. Pero ¿en qué lugar? El punto de quiebre, que el Salmo 95 lo relata, es el verdicto informe de los espías que están en Números 13 y en Números 14, esa resolución que originó que Dios tomara esa decisión de que este pueblo no entraría en la tierra prometida. Estábamos preparando este mensaje y yo decía, bueno, es demasiado el tema de leer el capítulo 13 y el capítulo 14, pero yo quiero que ustedes lo lean en casa esta semana y la próxima semana para poder entender un poco la dinámica de lo que ocurrió en ese momento. Vamos a pegarle una miradita así a lo rápido, porque es fundamental que nosotros podamos aprender de esos obstáculos que estaban allí, que muchos de los 12, 10 decidieron mirar a los enemigos de Dios y solo 2 miraron a Dios. Cuando los 10 espías miran a las personas y se comparan con ellos, están derrotados, porque eran gigantes, porque eran mucho más grandes, pero perdieron el perspectiva y solo 2 miraron a Dios como su Señor y como el que les había ofrecido todo para conquistar la tierra. Mucho de nosotros este 2026, muchísimo, va a estar enfocado seguramente en eso. Sí, por eso es que quiero que usted piense un poco que esta dinámica del descanso del Señor está preparado en este libro de Hebreos maravillosamente para todos nosotros los que creemos. Condición número 1, estábamos la semana pasada, todos los que creen, Hebreos 4:3, todos los que creen en el Señor Jesucristo están en el descanso del Señor. Arrancamos pensando que nosotros los que creemos, todos, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Solo los que creemos en el descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Esta mañana, usted y yo estamos en el grupo de los que creemos que el descanso eterno está en el Señor Jesucristo y en el descanso que Dios tiene preparado para estar con su pueblo. Creemos como la primera gran opción y gran noticia esta mañana.
Muchos telas se ha cortado sobre el asunto del día del descanso, lo hablábamos la semana pasada, teníamos ahí algunas personas que hicieron doctrina de eso y dolorosamente no estuvieron en esa misma dirección. Así que vamos un ratito vamos un ratito a 13, por favor. Pero antes de pasar a la historia, quiero mirar a Jeremías, que en un contexto previo a la conquista babilónica, Jeremías estaba diciéndole al pueblo que tenía que arrepentirse, y en ese contexto Dios también hace una linda advertencia y hace una linda llamada que puede estar muy vigente a nosotros. Por favor, Jeremías 6:16, para seguir en la línea del camino y del descanso. En este momento, el pueblo de Israel, Judá, va a recibir el castigo por parte de los babilonios, enemigos del pueblo, y Dios está diciendo de su pueblo que no quería escucharlo. El pueblo, como hoy muchas veces tampoco queremos escucharlo, hay esta declaración maravillosa que dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán ¿qué? Y encontrarán descanso para el alma. Eso dice Dios. El Señor dice, hasta ahí está la declaración del Señor. Eso dice el Señor. Pero el pueblo, ¿qué dice? El pueblo dice, pero ustedes, pero el pueblo responde, no, ese no es el camino que queremos. Eso hoy está tan vigente en nuestros días y está tan vigente con nosotros también. Pregunten por la senda antigua, vean la senda antigua, pregunten y averigüen, no se pierdan. Porque el concepto moderno, el modernismo, esa filosofía moderna, tira abajo lo antiguo y no tiene sustento en el mundo moderno. Y dolorosamente esto, preparado por el Padre, en el corazón del Padre, en el inicio de la creación, ese descanso con su pueblo a través de su Hijo, del Señor Jesucristo, lo estaba mostrando en esas etapas del pueblo. El pueblo estaba totalmente apartado, lleno de maldad, totalmente desarmado del Señor. Y le hace esta advertencia, la radiografía del Señor. Me encanta. Quise traerlo a colación porque está en Jeremías. Entre Jeremías y Hebreos hay unos 600 años de diferencia entre Jeremías y Hebreo. Jeremías. Pero el Salmo que está aquí en el mismo texto del Hebreos 3 y 4, 95, que vimos que fue escrito por David, está unos 400 años antes que este de aquí, es decir, unos 1000 años. Cuando está citando el libro de Hebreos, está citando ese acontecimiento. Habían pasado como 1000 años. Y esto es hermoso porque cuando nosotros hablamos de la predicación expositiva, estamos diciendo que queremos exponerle en la línea
del mensaje de la palabra, lo que significa el verdadero descanso para el Señor. Vuelvan. Parte del descanso, parte del verdadero descanso es volver entonces a las sendas de la palabra del Señor. Hoy, vuelva a la palabra del Señor, ahí está todo. Compartimos, hermanos, desde acá, todos los días, y hablamos con el pastor el día viernes, que es, no hay más oportunidades, hermano, para nosotros. La vida está súper complicada. Las consejerías, hermano, son bonitas, las consejerías son lindas, porque son como una especie de efervescencia. Pero termina la efervescencia y se va. La consejería, si no está aceptada debidamente en el consejo de la palabra del Señor, en el consejo de la palabra del Señor, no vamos a dar consejería. Ya se lo decimos de una vez, hermano. Hermanos, a veces vienen personas que con gusto nosotros las recibimos, con gusto. Pero si no están dedicadas, pregúntele usted, el pastor dice que va a dar consejería si tú estás dispuesto a seguir la palabra del Señor. Si no, no vaya. No lo mande. Tenemos demasiado tiempo perdido en personas que no han querido tomar el compromiso de leer la palabra del Señor. Hermanos, las personas, los hombres y las mujeres que han tomado la decisión de andar por el camino antiguo y por la senda justa de aquí, se lo doy por firmado. Y dígamelo dónde se lo firmo. Y elévelo a escritura pública, que ese matrimonio, esa persona va a ser diferente. Amén. Esta mañana aquí pueden decir, hermanos, que es verdad lo que yo estoy diciendo. Pueden decir, sí, hermano. Ay, hermanos, eso es el punto. Tenemos demasiado tiempo. El próximo año, desde ahora, para toda la iglesia, desde los martes hasta los viernes, estaremos aquí en Fuente de Paz. ¿Que usted quiere venir? Venga, a las 2:30 estaremos acá. El que quiere venir o con Bart, nos dice, pastor, va por allá. Ahí vamos a estar. Pero conversaremos, tenemos la solamente, hermano, con eso del compromiso de la palabra del Señor. Porque lo que realmente sostiene al corazón del hombre es el compromiso con el Señor. Ese compromiso que usted tiene que hacer. Y ahí lo veíamos, ¿no? Y aquí, ¿quién es el que toma la decisión? Para nuestras almas, para el descanso de nuestras almas. ¿Viste? Esta es como una receta que los médicos pueden dar. ¿Sabe qué? Te lo doy por firmado, dice el doctor Otonelli. Te lo doy por firmado que esto funciona. Vuelva a la senda, vuelva al camino, vuelva. El modernismo nos ha hecho trastadas. La importancia del descubrimiento del modernismo, yo le doy gracias a Dios por la tecnología que nos permite descubrir tantas cosas. Verdad que es una bendición. Hay que aprovecharla. La inteligencia artificial creo que es una herramienta que en buenas manos nos va a dar la oportunidad de hacer buenos trabajos. En todo. Porque ya tenemos ahí la oportunidad de hacer algo. Todo eso es un regalo del Señor. El mismo celular, la misma tecnología, el satélite, todo eso que el Señor nos está preparando. Sí, pero hay principios que no pueden ser reemplazados. Son los principios eternos y bíblicos y que no son negociables. Porque cuando no estamos en la senda correcta, nos perdemos y llevamos a la perdición a la familia, al amigo, al compañero. No pasamos de moda, no somos anticuados y no nos dejemos llevar por el cuento de Satanás que esos son conceptos anticuados. No, están más vigentes porque son más actuales que el periódico de mañana que aparece. Porque son noticias que ya están puestas allá en la eternidad
y caminando para la eternidad. 2026 nos va a presentar algunas situaciones como esta. Veamos. A ver. Números 13, ¿no? Vamos a ver el informe de los espías. ¿Qué está ocurriendo allí? Vamos a leer del 25 un poco, para poner en contexto, ¿no? Esta es la historia, recuerde que esta es la historia que está narrando ahí el Hebreos, en la que endurecieron su corazón y lo que lo ha estado pasando. Entonces, están ya para entrar a la tierra prometida y el Señor le dijo a Moisés, 13:1 le dice, el Señor le dice a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Eso es lo que le está diciendo, envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Ese es el contexto. Van a ir 12 tigres que representarán a cada una de las tribus que Dios los ha concebido. O sea, van a ir 12 personas que son muy importantes dentro de del pueblo. No son cualquiera. Eso tenemos que tener, de ese arranque tenemos que tenerlo claro. No son cualquiera, son 12 tigres, como nosotros les decimos a las personas que están allí. Después de la tierra durante 40 días, los hombres regresaron y ahí viene el asunto. Ahí ya está. Vamos a ver. A Moisés y a Aarón, a toda la comunidad de Israel en cada... ¿Qué es? Informaron a toda la comunidad. Está bien, este fue el informe, ¿no? Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Siga. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en la verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí te produce. Evidencia de lo que han ido a hacer, ¿no? 40 días, 400 kilómetros han recorrido, más o menos 400 kilómetros, y tienen que pasar el informe. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Neguet, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar y a lo largo del valle de Jordán. Siga. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. O sea, imagínense el informe, ¿no? ¿Está dándose el informe? No, pero ahí aparece Caleb. Vamos enseguida. Dice, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban. Hasta ahí termina. Como saltamontes. Ya, veamos entonces lo que el Señor les había dicho, ¿no? El Señor les había dado que vayan a conquistarlo. El Señor les dice que ya es hora de conquistarlas, pero aquí aparecen este informe lleno de temor. No podemos ir contra ellos, versículo 31. Son más fuertes que nosotros.
son más fuertes que nosotros. Pero Caleb, el 30 dice, trató de calmarlo. Sigamos un poquito más adelante, en el 14. 14 es terrible, lo que dice es terrible. De aquí nace el asunto ya del castigo del Señor. Entonces toda la comunidad empezó a llorar, a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto. Mire lo que dice. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto, se quejaban. El 3. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mire la declaración de ese pueblo, a la esposa y a los hijos. Y ese fue uno de los puntos que Dios los cacheteó con respecto de los hijos. Porque los hijos fueron los que entraron a la tierra prometida y no los padres. Y vamos un ratito ahí al 15.3, para que 15.3 para eso, ¿no? A ver. No. Al final capítulo 14 está el castigo, ¿no? Entonces dice, reconocemos a Moisés, sin embargo el pueblo avanzó. ¿Cuál está? 15. Bueno, ya lo encontraré. ¿Perdón? 14:44. Que los hijos no entrarán. Que los hijos no entrarán. Bueno. De este pedido, de esta angustia del pueblo, que está diciéndole que por qué no le permiten mejor volver a Egipto. ¿Por qué el Señor nos está llevando? De esta palabra que ellos dicen, ¿no será mejor volver? Escojamos a otro líder, el versículo 5. Y mire lo que dice el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron en rostro en tierra. Antes, cayeron rostro en tierra. 15:31 es el parece que está. 15:31 lo tengo marcado. (14:31) ¿Cómo no lo he podido? Sí, gracias hermano. Ahí está. Ustedes dijeron que sus hijos serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo de esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Gracias, hermano. De esa proclamación de que iba a castigar que sus hijos y sus mujeres, y Dios los cachetea y le dice, no, van a entrar los hijos de ustedes. Y por ese hecho van a estar vagando 40 años en el desierto por la incredulidad de ellos. Y no pudieron entrar en ese descanso que le había preparado porque tuvo que entrar otra generación. Pregunto, Egipto era en ese momento de la historia de la humanidad el imperio más fuerte y más poderoso que tenía. ¿Sí o no? Egipto. Pero de repente fueron a un pueblo mucho menos importante. De repente fueron solamente acá. Gracias, hermano, gracias. Solamente fueron acá a un pueblo mucho menor que Egipto y se olvidaron
de que Dios los había sacado de Egipto, en medio del imperio, en medio de la potencia, de todo lo que significaba Egipto en ese momento, para asustarse en el camino con unos cuantos personajes. ¿Ocurre a veces con nosotros lo mismo? Que Dios nos ha sacado y nos ha hecho y nos ha llevado y nos ha sanado y ha hecho con nosotros una cantidad de cosas. Y resulta que también tenemos una mente olvidadiza respecto de lo que vivimos y de lo que estamos. ¿Cuántas veces el Señor ha visto en nosotros lo valiente que somos, lo fuerte que somos, pero somos nosotros los que no creemos que somos lo suficiente? El Señor nos dice, y estamos en este punto del 2026, el Señor nos está diciendo, hoy hagan discípulos, como leíamos allí, como leía el pastor Mendoza en el Evangelio de Juan. Y la dinámica que se maneja ahí en Juan es eso, ¿no? Que Andrés conoce, lleva a su hermano, la dinámica es que luego Natanael lo lleva y luego va otro, y cada uno va llevando al que conoce al Señor Jesús. La idea es esa, que nosotros podamos llevar al Señor Jesús a otros a través de nuestros labios, a través de nuestra experiencia, a través de la fe. Lo que tiene la palabra del Señor es para nosotros reanimarnos en medio de los obstáculos. No vemos grandes, veamos. Entonces, ahí viene la intercesión de Moisés. Moisés intercede por ese pueblo, el Señor castiga a los israelitas, el versículo 26, el Señor los castiga. Y el 29 dice, bueno, vamos a ver el 26. Entonces el Señor le dijo, 14:26, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Si he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí, ahora bien díganles lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serán llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. De esa manera ellos pagarán por la infidelidad que ustedes, hasta el último que caiga muerto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, 1 año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado, sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto. Firma el Señor. Punto. Y allí empezó toda una serie de enseñanzas para nosotros también. Poder aprender que este pueblo, por la falta de fe, por la falta de obediencia, por la falta de credibilidad en el Todopoderoso, por falta de recordar lo que es Dios, porque no es posible que acaban unos días atrás de salir del imperio más fuerte y poderoso, haciendo milagros. El faraón quedó en shock. Y por último, como que si eso no fue poco, porque el faraón como que se arrepintió de haberles dado permiso para que se vayan, los persiguen. Y en el mar bendito, abre el mar, pasa el pueblo. Imagínense ese escenario.
de que muere todo ese pueblo, incluido, dicen, el faraón y toda esa gente. Y llegan unos días después que tienen que cumplir una misión para hacer el encargo. Yo los llevo a esa tierra, vayan. Y el Señor les había dicho que era que fluye leche y miel. Ellos vieron y comprobaron, efectivamente, Dios no ha mentido, efectivamente es grande, son grandes. Pero en el momento que se perdieron fue cuando vieron a esos gigantes que estaban por encima de ellos y no le creyeron a Dios. Hoy, 2026, hermano, todo lo que tenemos que hacer, que Dios le pone en el corazón para trabajar, hágalo. Tenemos que discipular, es una comunidad que tiene que discipular, hágalo. Hay gigantes, sí, hay gigantes allí en la comunidad para discipular. Tal vez es un profesor, tal vez es un amigo, tal vez, no sé. Pero tenemos que presentar esas buenas noticias, hermano, porque hay un descanso eterno para todos esos. Personas que afuera no conocen esto, que nosotros sabemos que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo para toda la vida. Necesitan también conocer esta buena palabra y esta buena noticia. El descanso que el Señor tiene es un descanso que está preparado para todos nosotros, para su pueblo, en la persona del Señor Jesucristo. No habrá ya muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, porque entonces la muerte, las enfermedades ya no estarán. Nuevamente, hermanos, les renuevo, le digo, ¿cuáles son los gigantes que usted tiene para este año? ¿Cuáles son esos gigantes, esos monstruos que no le permiten seguir adelante? Por ejemplo, en el matrimonio. Para ser un buen padre, para ser una buena madre, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo del Señor, para seguir adelante, hay gigantes que este año seguramente tienen que ser devorados. Pero créale como Caleb y José, los dos le creyeron lo que Dios dijo. Los 10, la mayoría vio a los enemigos. Hoy estamos en esta sociedad cargada de maldad y cargada de enfermedad por todos lados. ¿Cómo salimos a la calle? Siempre, hermano, tenemos que pensar que tenemos que salir con esa mentalidad de los que tenemos, los que creemos que el Señor Jesucristo es nuestro verdadero descanso. Cuando Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo les haré descansar, es el sinónimo de que un día el Señor nos va a tener. Pero hasta tanto tenemos que entrar a esa tierra prometida. Hasta tanto tenemos que entrar, cruzar el valle, cruzar el límite. Tenemos que hacer uso de la fe. Tenemos que hacer uso de la obediencia. Tenemos que hacer uso de la sensibilidad de nuestro corazón para Dios. Sensibilizar nuestro corazón en este mundo y depender total y absolutamente de Él. Él tiene el control de todo lo que pasa. Hoy, en estos días también, esta semana, hemos tenido noticias muy duras. Noticias muy duras de salud. Que nos han seguido golpeando nuestro corazón en estos días. Estamos también recibiendo un nuevo tiempo en las redes sociales. Yo conversaba con un joven para mí que tiene 28 años, 29 años, 30 años, póngale. Y él dice que se ha quedado
sorprendido porque de esa edad, de 30, 31 años, a 12, a 13, 14 años, hoy los niños son otros. Respecto de su propia niñez. Y decía, 15 años tal vez, y ya estos, y porque habían sufrido la pérdida de unos amigos, de un amigo, en estos días había fallecido, un amigo muy querido de él. Habían estado en un cuadro de recuperación de drogas y de alcohol, y el amigo murió esta semana. Y él decía que no entendía. Este joven, 31 años creo que no tenga más. La realidad de estos niños que hoy tenemos, de 12, 13, 15 años, que es un mundo increíblemente reclutable por elementos que están llevando a la muerte a las personas. Y son niños los que están haciendo este trabajo de crímenes y de muertes que están pasando acá. Y él me decía, pastor, imagínate, le digo, yo que tengo ya 100 años, estoy descontextualizado, pero yo no conocí ese mundo. Tú lo conocí ahora por la muerte y de niños que están reclutando. Hermanos, eso es un gigante. Las familias, reclutar la familia, es un gigante para nosotros. Pedirle al Señor que nos ayude para ser gente que proclame el Evangelio en esos lugares donde hay tanto dolor. Es mi oración al Padre que siempre haya en Fuente de Paz una persona que visite las cárceles. Aquí no tenemos. Yo le doy gracias, nosotros le damos gracias por las iglesias que tienen personas que van a las cárceles, porque en las cárceles hay muchísima necesidad. Pero le pedimos al Señor que se levante gente que vaya y proclame en esos barrios, en esos lugares. Por eso donde usted esté en esos lugares, siempre tenga usted presente que seguramente Dios lo pone en ese lugar para que lleven. No se trate de salir si Dios lo tiene allí a veces, porque nadie le hablará a esos niños allá de. ¿Cómo descansamos si tenemos una sociedad todavía que está totalmente herida? ¿Cómo descansa la iglesia del Señor si hay personas que están pasando a la eternidad sin Cristo? El verdadero descanso lo da el Señor Jesús, pero porque cubre todas esas grandes necesidades de paz. Él es la verdadera paz. Por eso es que entonces tenemos descanso. Él es el verdadero consuelo. Él, y vamos a Él y nosotros encontraremos en Él ese descanso que tanto necesitamos. En medio de este mundo, de tanta complicación, ese descanso del Eterno. Esa es la idea de tener el verdadero descanso. Y poder compartir, y poder salir, y poder conversar con todos afuera. Esto es mi Jesús. Este es mi Señor. Este es el que me puede... La cruz del Calvario. De una u otra manera tenemos que tener las agallas para presentar al Señor Jesucristo. No seamos incrédulos. Lo siente, se lo repito, ahora sí, lo siente. No seamos incrédulos, seamos crédulos. No tengamos un corazón insensible. No tentemos, por favor, nunca al Señor. No. Tenga fe y buen corazón. Sea obediente y no se crea un engreído del Señor. No se crea un engreído del Señor. Porque a veces pecamos de confianza con Él. Él es santo. El Señor es santo, digno de toda santidad. Y va a demandar de nosotros en la medida que nosotros conocemos de Él. Mientras más conocemos del Señor, mientras más va a demandar más. Hermanos,
No hay vara mágica en esta vida. Los pastores vamos a pasar de una u otra manera. Los tiempos van a pasar. La adoración, todo va a pasar. Pero va a quedar solamente una gran verdad. Que vamos a pasar a dar cuenta al Señor. Tarde o temprano. Vamos a dar cuenta. Y los desafíos cada día son mejores. La comodidad es un enemigo terrible del cristiano. Uno de los elementos nocivos para el desarrollo espiritual es la comodidad. Hay muchas personas que quieren entrar al descanso del Señor. Y pueden solo entrar a través de nosotros siendo herramientas. Ya nosotros sabemos a dónde apunta. Hay un descanso todavía. Por eso estos días, hermanos, esos consejos. Tengamos corazón sensible a Dios. Un corazón sensible a Dios es un corazón obediente. Un corazón agradecido. Esa es otra cosa, hablábamos con el pastor Paul. Hermano, siempre que veamos a una persona agradecida, vamos a ver detrás de eso un gran corazón. Porque el agradecimiento va siempre de la mano. Pablo lo estaba repitiendo a los tesalonicenses: sean agradecidos, sean agradecidos, sean agradecidos. Bueno, hermanos, ¿cómo descansar? Entonces, volver al camino, no rechacemos el camino del Señor. El Señor merece toda nuestra devoción. El Señor merece toda nuestra devoción. Toda nuestra devoción. El libro de Hebreos nos muestra eso, que el Señor es digno de toda la devoción y la adoración, que están por encima de los ángeles, está por encima de los sacerdotes, encima de todo. Está hecho para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Creámosle al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. El pueblo hebreo, Señor, nos dio muestras de lo que es un pueblo duro de servicio. El pueblo de Israel, Señor, nos enseñó también de que muchas veces ellos conociéndote, ellos sabiendo lo que tú eras, se olvidaron de ti, Señor. El pueblo de Israel, Señor, se olvidó de lo que tú proclamabas en algunas ocasiones. Pero sin embargo, Padre bendito, sin embargo, Señor, tú tienes un trabajo allí pendiente para todos los que tenemos que creer. En la persona del Señor Jesús, a través, Señor, del pueblo judío, viene el Mesías. Por eso, Padre, nosotros confiamos plenamente que tu amor y tu misericordia infinita, Señor, en este mundo y en este tiempo, hará que todas las cosas vayan en el orden que tú quieres, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque a veces no hemos entendido lo suficientemente el gran propósito de este descanso. El gran propósito de tener, Señor, adelante, Padre, estas épocas que están por llegar, tu segunda venida, tiempo de segunda venida, Señor, que no sabemos cuándo será, pero que la anhelamos y la esperamos con todo nuestro corazón. Confiamos plenamente, tenemos, Señor, un corazón dispuesto para hasta tanto hacer lo que tú quieres que hagamos como iglesia.
Queremos buscarte más, Señor. Queremos ser, Señor, personas que busquemos más de ti. Gracias, Padre, porque tú no te cansas de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das y nos renuevas siempre tus misericordias. Gracias porque tus misericordias siempre se renuevan, Señor. Gracias, 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 Señor. Es por tu infinita misericordias renovadas que tú, Señor, eres el descanso eterno. Es por esas renovadas misericordias permanentemente, eres mi gran descanso, Señor. Gracias, gracias. Esta mañana necesitamos acudir a ti, Señor Jesús, para recibir de ti todo nuestra paz que necesitamos, toda nuestra salvación que necesitamos, todo nuestro perdón que necesitamos, Señor. Gracias, gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.